Todos sabemos más o menos que a este planeta hay cosas que le vienen fallando y medirle la fiebre a este planeta a veces es investigar diferentes aspectos de las formas de vida que están en la Tierra, porque son de alguna manera termómetros que nos permiten entender cómo está determinado lugar del planeta, si las cosas están bien o no, porque se llaman indicadores. En este caso particular nos vamos a ir hacia la provincia de Mendoza para arrancar una nueva edición de nuestra columna de ciencia y tecnología de Caminos y Destinos, porque vamos a hablar de un animalito que por ahí no es de los más conocidos en términos turísticos de la provincia de Mendoza, porque yo le digo Mendoza y usted me puede pensar en el cóndor de la cordillera, obviamente. Alguno que haya visitado alguno de los parques provinciales me podrá hablar de alguna mara, algún puma, los zorritos que son comunes a las veras de las rutas mendocinas, pero esta vez vamos a hablar de un marsupial. Y eso ya es raro. Primero porque los marsupiales son bichos raros con los que uno siente que la naturaleza nunca tuvo claro qué quería hacer, o donde uno empieza a creer que la evolución tuvo dudas, o donde uno cree que Darwin debería empezar a escribir, porque el marsupial es ese bicho que uno dice, ¿esto qué es? Porque a veces tienen pelo y pico, como el ornitorrinco, o a veces uno ve un koala y dice, ¿y esto para qué sirve? Porque no termina de ser un mono y tampoco es un osito. Vio, están siempre en esos cruces. Le dicen marsupiales porque tienen marsupio en general, que marsupio es esa bolsa que todos la conocemos de los dibujitos animados del canguro, pero que la tienen otros animales porque básicamente completan su gestación del lado de afuera. Y en este caso particular vamos a hablar de un marsupial que vive en Argentina. Viven varios marsupiales en Argentina, de este en particular, que tiene la particularidad de ser un marsupial sin marsupio, con lo cual me lleva a la pregunta de si verdaderamente es un marsupial. Se lo vamos a hacer ahora a la persona que está en línea. Pero más allá de todo esto, porque ya estoy haciendo bastante larga la introducción, yo lo único que le voy a decir es, señor, señora que me está escuchando, si usted de casualidad es fabricante de peluches, si usted de casualidad tiene un negocio de juguetería o su vida económica depende de venderle algo tierno a los niños, preste la atención a esto, porque yo a este animalito lo descubrí preparando la investigación para esta columna y es probablemente el animalito más tierno que viva en la República Argentina. Si yo tuviera una fábrica de peluches me pongo a hacer muñecos de la marmosa, porque este animalito se llama marmosa y es del que vamos a hablar hoy, porque en realidad vamos a hablar de este animal porque se está usando como indicador para hablar de cómo está la situación en algunas de las zonas áridas de Mendoza. Después de toda esta vuelta, quien puede hablar con más propiedad del tema, quien puede hablar de esto mucho mejor que yo, es quien está del otro lado de la línea telefónica, que es Rosarito Sánchez Dómina, becaria doctoral del CONICET e integrante del Grupo de Ecología Integrativa de Fauna Silvestre del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, que depende tanto del CONICET como de la UNCUYA como del gobierno mendocino. Rosarito, muy buenos días, muchas gracias por estar ahí desde la Universidad Nacional de Lanús. Julio Mosle te saluda, ¿cómo estás? Hola Julio, buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Rosarito, bueno, primero, para arrancar la conversación, yo decía, probablemente muchos de los que vivamos en el área metropolitana de Buenos Aires, a la marmosa no la conozcamos. Si hubiera que contarle a los que nos están escuchando qué animal es, qué función cumple en el ambiente en el que está y por qué ustedes comenzaron a investigarlo, qué hay que contar, qué hay que decir. Bueno, en primer lugar, como habías mencionado, es un marsupial. Este animal es dentro de lo que se conoce como comadrejas enanas. La mayoría de las personas que vivimos en Argentina, y bueno, por ahí también de lo que sabemos ver en la tele o en los documentales, estamos más familiarizados con la comadreja común, que es en Argentina se le dice comadreja overa, que es la que solemos ver trepadas en los árboles, por ahí en zonas más alejadas de la ciudad, y que muchas veces hay videos circulando de la madre que lleva a las crías eh, cargadas en el lomo. Bueno, las marmosas son de la misma familia que las comadrejas comunes, pero son de un tamaño muy pequeño, pesan 25 gramos alrededor de,
son muy parecidas en tamaño a un ratón, mucha gente se las confunde con ratones, pero en realidad son comadrejas enanas. En el caso de las marmosas con las que estoy trabajando yo, son especies que son insectívoras, así que eh, controlan las poblaciones de los distintos bichitos que pueden andar por ahí. Y bueno, no son muy conocidas porque se las encuentra en áreas bastante más alejadas de las ciudades. O sea, generalmente se las encuentra dentro de reservas naturales, y además de que son nocturnas, así que eso las hace un poco más difíciles de ver. Digo, y la investigación de ustedes, ¿cómo comienza y por qué? Porque la verdad es que uno la ve y es un bichito chiquito, del tamaño de una laucha, un poco más grande, pero mucho más tierno, mucho más lindo, digo yo. Pero, ¿por qué arranca? Digo, ¿qué es lo que representa en el ambiente que ustedes dijeron, che, vamos a estudiar su funcionamiento, su rol? Bueno, toda la investigación, esta línea, la fundadora es una de mis directoras, que es Soledad Albanese. Ella empezó con su doctorado más o menos por el 2005. Eran estudios que se estaban haciendo sobre la ecología poblacional de los pequeños mamíferos que habitaban en Mendoza. Eh, y bueno, son estudios que vienen de hace mucho tiempo y en ese momento se sabía cuál era la población de pequeños mamíferos que había en una zona en donde trabajamos nosotros, que es la Reserva de Biosfera Ñacuña, y se tenían registros de estas pequeñas comadrejas que eran más raras de capturar en comparación con los roedores que habitan en la misma zona. Bueno, ella empieza su doctorado haciendo todo el estudio poblacional, todo un seguimiento de la ecología poblacional de la especie, y a partir de ahí, de su tesis doctoral, surge toda una línea de investigación, porque es una especie que es semélpara, es una especie, esa es una estrategia reproductiva muy rara en mamíferos. Solamente se ha registrado en algunas especies de marsupiales de Australia y de América, y esto implica que los animales se reproducen una sola vez en su vida y después de esa temporada reproductiva se mueren. Esto lo encuentra mi directora en base a estudios poblacionales, el seguimiento de toda la población, y un poco la tesis, mi tesis doctoral, que es un poco lo que pudiste leer en la nota que seguramente te llegó, es estudiar un poco la fisiología de esta estrategia. Bueno, como te decía, son líneas de investigación que surgen hace muchos años, y que por suerte le estamos dando continuidad desde distintas aristas. Rosarito, la verdad es que, vos lo decías, no es habitual esta estrategia en una especie de un único ciclo de reproducción en toda su vida. Y a priori uno que no conoce del tema porque no es biólogo pensaría que es algo poco eficiente, o además muy arriesgado para para la continuidad de la especie porque los agarra una sequía, los agarra una catástrofe y ya fueron. Digo, ¿por qué es así la especie? Bueno, digamos, el enigma de la evolución. Por ahí sí tendemos a pensar que no es eficiente, o mirar las distintas historias de vida que tienen las especies que estudiamos desde una mirada de funcionalidad. Pero bueno, si la especie está actualmente es porque un poco le sirve reproducirse así, por así decirlo, pero sí coincido plenamente en que las hace un poco más vulnerables, porque por ejemplo los ratones responden muy rápido en términos de reproducción frente a los cambios ambientales. Por ejemplo, hay pulsos de lluvia y responden rápidamente, teniendo ciclos reproductivos y teniendo crías. En las especies como las marmosas, que tienen un ciclo reproductivo que es más fijo en el tiempo, que no se puede modificar y que no es flexible, si hubiera un cambio ambiental muy drástico en el que la temporada donde habitualmente hay alimento no lo hay, sí, por supuesto tendría un impacto bastante negativo sobre su éxito reproductivo. Pero sí, es poco común, y lo que lleva a estas estrategias, bueno, son múltiples factores.
en el caso de las marmosas un poco lo estamos estudiando con mi tesis. Hay factores ambientales que esta especie, pensemos que el invierno de acá de Mendoza, sobre todo el sitio de estudio en el que trabajamos, es un invierno muy crudo, hay temperaturas bajo cero, la disponibilidad de bichos, que es su principal fuente de alimento, es muy baja en invierno. Entonces, para un animal tan pequeñito, enfrentar ese desafío energético implica mucho esfuerzo. Y después del invierno, hay enfrentar el desafío energético de la reproducción, que implica, bueno, obviamente la búsqueda de los apareamientos, en el caso de las hembras, mantener las crías, la lactancia. Pensemos que son animales que son pequeñitos y que las hembras tienen 15 pezones, así que hasta 15 crías podrían tener. Generalmente tienen entre 7 y 8, pero para un animal tan pequeño, mantener ese tamaño de camada implica un esfuerzo energético importante. Y bueno, el advenimiento de un próximo invierno, realmente a los animales aparentemente no les queda energía restante como para volver a enfrentar otro invierno y luego otra temporada reproductiva al año siguiente. Entonces, termina como consecuencia toda la energía está puesta en un único evento reproductivo. Pensaba mientras te escuchaba y vos contabas que estamos aprendiendo mucho de la especie que a veces uno da por sentado que al mundo ya lo conocemos, ¿no? Que por ahí ya tenemos todas las especies conocidas, todas las especies inventariadas, y que si aparece algo nuevo es o porque estaba muy en el fondo del mar o porque estaba muy metido en la selva. Digo, ¿qué tan común es que haya especies que por las particularidades de su ciclo de vida, como es en el caso de la marmosa, no las tengamos tan junadas, por decirlo de alguna manera? Bueno, sí, eso sucede. Es un poco lo que siempre decimos en la investigación, es que uno no puede conservar ni cuidar lo que no se conoce. Así que a veces sucede esto. O sea, por ejemplo, en el caso del ensamble de pequeños mamíferos de este sitio en el que trabajamos, las marmosas son las que tienen más baja tasa de captura, por ejemplo. O sea, son menos abundantes. Y eso sucede en cualquier grupo de especies, de cualquier animal o plantas, siempre sucede. Hay especies más difíciles de encontrar porque son menos abundantes, y bueno, eso no implica que no sean menos importantes. Y se me ocurre hacerte una pregunta que se la solemos hacer a la mayoría de los investigadores que entrevistamos en este segmento, que tiene que ver con que en el último tiempo en Argentina se ha discutido mucho, ¿no? El rol de la ciencia y la tecnología y las universidades y el presupuesto que se asigna, y en general cuando se cuestiona el presupuesto para ciencia y tecnología se busca poner algún argumento del tipo utilitario, ¿no? De esto que yo pongo plata, ¿para qué sirve? Y quizás escuchando esta conversación haya del otro lado alguien que con buena voluntad haya comprado, ¿no? el argumento del utilitarismo y diga, bueno, che, pero si es un bichito tan chiquito, que se ve tan poco, que no me incide en la actividad económica de la provincia, ¿para qué queremos tener investigadores monitoreando ese marsupial que no parece marsupial y que tampoco es un ratón que parece ratón? Digo, ¿qué hay que decir acerca de por qué es importante dedicarle en nuestro sistema científico-tecnológico recursos y personal capacitado como ustedes a estudiar y a monitorear estas situaciones? Bueno, un poco volviendo a lo que te decía recién, todo lo que implica medidas de conservación, tanto un ambiente como desde un ambiente con todas las complejidades que tiene, hasta una especie en particular que puede estar en peligro, necesita información información muy básica de todo ese ambiente y de las especies. Entonces, para tomar, si es necesario tomar medidas de conservación, necesitamos un montón de información base, que eso se genera a través de este tipo de investigaciones de ciencia básica, que le llamamos habitualmente. Y por otro lado, un poco, bueno, te escuchaba en lo que estabas hablando con respecto a la Tierra. Yo creo que es importante que un poco
nos pensemos como parte del ambiente en el que vivimos. No tenemos una tierra, la tierra no nos pertenece, somos parte de un sistema sumamente complejo, y somos parte de la naturaleza. Y no está bueno que la pensemos solamente como qué utilidad podemos extraer o qué beneficio económico podemos extraer de la tierra, porque la realidad es que la Tierra está acá hace millones y millones y millones de años, y nosotros no. Nuestra historia, digamos, evolutiva como especie, es mucho más corta, y dependemos nosotros de la Tierra. La Tierra no depende de nosotros como especie. Entonces, está bueno pensar. A mí me gusta siempre hacer el ejercicio de pensar, no hay que salvar el planeta, porque el planeta ha pasado por situaciones mucho más difíciles que una especie como nosotros, sino como pensarnos a nosotros, digamos, de pensarnos como parte de este gran sistema, y que conocer justamente todas las especies que forman parte implica esto: aprender a cuidarlo, aprender a sostener los ambientes, más allá de la producción, ¿no? Rosarito, si alguien que está escuchando se quedó con ganas de conocer más acerca no solo de la Marmosa, que por ahí se enteraron de su existencia ahora, sino de el laburo que hacen ustedes, y el trabajo que llevan adelante, ¿cómo los encuentran en las redes, cómo los encuentran en internet, qué más pueden saber de lo que hacen? Bueno, particularmente yo pertenezco, a un instituto de CONICET que se llama IADISA, Instituto de Investigaciones de Zonas Áridas. El Instagram de el IADISA es iadisa.conicet, lo pueden buscar ahí. Ahí siempre subimos, información sobre los distintos proyectos de investigación que se llevan a cabo. También pueden entrar a la página del Centro Científico Tecnológico de Mendoza, donde ahí están líneas de investigación de todos los institutos que son parte de CONICET Mendoza. Así que bueno, ahí generalmente en el Instagram del IADISA, siempre hay reels, por ejemplo, de las distintas líneas de investigación. Siempre hay información para el público general, y bueno, eso está buenísimo. Los invito a seguirlo, que está muy bueno. Rosarito, muchas gracias por este tiempo con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Escuchábamos a Rosarito Sánchez Dómina, becaria doctoral del CONICET e integrante del Grupo de Ecología Integrativa de Fauna Silvestre en el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, como decía ella, el IADISA. Si se quedaron con ganas de conocer más de este extraño animalito que vive en territorio argentino, googleenla, pongan Marmosa y van a aparecer un montón de fotos, una más tierna que la otra.